no es casualidad que haya sido citado, ¿no? Ramón, por otros dos expositores, tanto en su calidad de antología, de recopilador, por su trabajo de rescate, por así decirlo, de lo que se hizo en aquella época, sino también por ser parte importante de ellos, ¿no? Y que algunos hemos tenido la oportunidad de escucharle en conversaciones más personales. Decíamos que viene una tercera parte de ustedes y que no sé si hay preguntas o observaciones o cuestionamientos o dudas o la idea de proseguir el diálogo como lo plantea recién. Por favor, la palabra está cedida para ustedes. ¿Quién quiere tomarla? ¿O quién tiene alguna observación? No. Un comentario quizás, mientras piensas, ¿no? También entrando en la línea personal, cuando uno dice, en ese mundo que aparece mucho en los cuentos, ¿no? La clausura, ¿no es cierto?, este mundo más bien de vínculos privados. ¿Cuáles eran los circuitos normales, ¿no es cierto?, en ese tiempo? A propósito, de haber compartido ese tiempo también con Osvaldo Comanú, ¿no? En la metropolitana, yo llegando desde el puerto, ¿no?, de Valparaíso, soy clase de Santiago, ¿no? Pero allá recuerdo, ¿no es cierto?, estos grupos de conversación largas, días más largos que los de los actuales, en primer lugar, ¿no? Uno diría parte de las circunstancias de ese tiempo, había más tiempo, ¿no? Porque uno favorecía el vínculo privado al vínculo público, que era el lugar peligroso, ¿no? Recuerdo mi calle, ¿no es cierto?, no solamente en Valparaíso, sino que en Villa Alemana, la calle La Torre, ¿no? Constantemente las camionetas de la infantería de Marina, ¿no es cierto?, recorriendo el centro y de vez en cuando bajándose y deteniendo gente porque sí, ¿no?, porque era de pelo largo, tenía barba, o simplemente porque lo había mirado mal uno, ¿no? Era absolutamente caprichosos. Pero entonces uno creaba el cenáculo de la calle, en la calle La Torre, ¿no es cierto?, frente al Teatro Pompeya, del Círculo de la Amistad, ¿no? Había lugares así, ¿no es cierto?, donde aparecía la literatura como conversación también, entre otras cosas, ¿no? La Universidad de Santa María, por ejemplo, en Valparaíso, que era la que más ofrecía cultura alternativa, apoyada por el Instituto Goethe de Valparaíso, grandes ponencias y conferencias del Instituto Goethe, pero financiaba más grupos. En ese tiempo Alemania invertía mucho para todavía recrear su imagen, ¿no? No solamente el mundo al instante en el cine, sino que también en grupos musicales, ¿no? Entonces recuerdo ahí, por ejemplo, momentos vinculados, ¿no es cierto?, a la experiencia en la quinta región del Grupo Congreso, recitales del Grupo Congreso en la Universidad de Santa María, ¿no? La Sala del Farol, ¿cierto?, de recitales de poesía, ¿no es cierto?, conocido de la gente, sobre todo, vuelvo a repetir, ese ámbito provinciano de Chile, era muy provinciano el puerto, mucho más que hoy día, ¿no?, que se convirtió en lo que se llama, ¿no es cierto?, este mundo del turismo barato, ¿no es cierto?, y que en gran medida ha sido ocupado por otros, por la palabra exótica esta que se llama la gentrificación del puerto, ¿no?, que ha sido un golpe de muerte, ¿no? Aunque se haya embellecido en algunos cerros, son bastante más decentes, dice la gente, sí, pero no es el puerto, o sea, dejó de ser, y se recupera también eso, ¿no? La librería del Altazor en Viña del Mar, que estaba ubicada en ese tiempo en Libertad, con uno norte y hoy día se cambió, ¿no es cierto?, la Galería Q, en la calle del Paraíso, más chiquitita, en ese tiempo era grande, y ahí entonces uno normalmente la visitaba para ver libros y conversar con la gente que llegaba, ¿no es cierto?, los hermanos González, ¿no? El Cinearte, donde estaba el café, fue del Cinearte, ya eran ciclos de cine que hoy día serían imposible comprender a los chicos actuales, asistiendo a un cine completo de todas las películas que llegaban a Chile en celuloide, de, por ejemplo, Werner Herzog, qué sé yo, ¿cierto? Entonces un ciclo completo, y entonces uno veía alumnos de arquitectura de la Católica del Paraíso, toda gente de humanidades de la Católica del Paraíso, llenábamos el cine y luego nos íbamos a los cafés a conversar sobre la película. Aquí en Santiago lo vi, en el Normandí, cine de trasnoche, ¿no? Mundos sociales, uno diría hoy día,
desaparecido, irrecuperable también, ¿no? La universidad como casa, tanto la Católica del Paraíso, que es mi casa de estudio hasta mi licenciatura, ¿no es cierto?, como el pedagógico, que era una verdadera casa, ¿no es cierto?, de convivencia. Entonces la gente entraba a la universidad para vivir la universidad y no para sacar una carrera. Hoy día las universidades son lugares de paso. Recuerdo un grupo de alumnos, más o menos contemporáneos a Tío Osvaldo, que generaron esa revista que se llama El Grito. Estaba Rodrigo Palazuelo ahí, ¿no?, dentro de ese grupo, ¿no? Y entonces había lugares de resistencia mucho más interesantes e importantes que hoy día, en lo que uno llamaría el diálogo, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, lo que uno llamaba la reunión en las casas, ¿no? En la casa de los hermanos Rivera, tanto de Jimena como de Guillermo, ahí en 9,5 Norte, en Viña del Mar, una casa antigua, ¿no es cierto?, de un pasado esplendoroso, pero la casa estaba prácticamente en ruinas, ¿no? Pero eso, ¿no? Entonces uno dice, era una década de clausura, ¿no es cierto? La calle era una intemperie peligrosa, ¿no es cierto?, los toques. Si uno iba a un bar, a Valparaíso, cerraban las puertas, nos quedábamos de toque a toque en los bares del puerto. Había clandestinos como en la Isla de la Fantasía y en la que era San Juan de Dios. Pero eso daba, uno diría, el ámbito precisamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, para una cultura y una comunicación de la escritura notable. Un solo ejemplo, es raro, ¿no es cierto?, para ese tiempo. Con Guillermo Rivera alguna vez nos comprometimos a dar una conferencia sobre el Ulises de Joyce. Ustedes saben que es una tarea difícil la lectura de Ulises de Joyce, todo un mito de la gente que llega hasta la página 50 y lo abandona, y con Guillermo Rivera decimos no abandonamos la lectura, ¿no es cierto?, heroicamente lo fuimos leyendo incluso en las noches, ¿no? Yo me quedaba en esa casa todo el toque que era, ¿no?, en Viña del Mar, y luego en la mañana volví a Villa Alemana. Ahí estaba Jimena, ¿no es cierto?, que todavía estaba sana, después se enfermó ella, ¿no? Y entonces, en el Ulises había un tema central, ¿no?, texto, ¿no es cierto?, lejano para nosotros, ¿no?, el destierro, ¿no?, la idea del concepto de destierro. Y en la conferencia iba a poner sobre el destierro, ¿no?, que no era precisamente el exilio, pero hablamos de esa dimensión de vivir en un fuera. Vivíamos en un país en donde estábamos en un fuera y el fuera correspondía a un interior, el domicilio, ¿no?, la pequeña biblioteca, ¿no es cierto?, de Guillermo, ¿no? Y entonces, y el fuera, en cambio, no era un fuera acogedor, era una intemperie, ¿no es cierto?, expuesto, ¿no? Aunque había mucha vida todavía callejera en ese tiempo, pero la calle ya comenzaba a ser, ¿no es cierto?, un lugar de cierto riesgo. Y ese ambiente, ¿no es cierto?, era muy propicio a lo que uno llamaría, en gente joven, el ambiente literario. La literatura formaba parte de no solo de un refugio, ¿no es cierto?, sino que de una posibilidad de soportar el tiempo. Eso, la literatura permitía soportar, ¿no es cierto?, ese tiempo de espera de esperar que uno venía, ¿no es cierto?, algo que nunca llegó en mi experiencia personal, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no es cierto?, de que yo encuentro tanto en Cook como en Moltedo, la experiencia de la ruina, ¿no es cierto?, en ese tiempo ya, un mundo en ruina, ¿no es cierto?, y luego siguió la ruina, la experiencia de la idea de vivir en un naufragio constante hasta hoy día, yo me siento así, ¿no es cierto?, ¿no? Y luego, la idea, ¿no es cierto?, de que vivimos, y realmente eso a veces uno lo comunica a los alumnos, pero lamentablemente sea así, pero es la autenticidad nomás, ¿no?, o lo que uno intenta hacer auténtico, estar ante el espectáculo de un pobre circo, ¿no?, un país que se convirtió en un pobre circo de mala clase, uno diría, ¿no? Aunque hasta los circos de mala clase, los pequeños pueblos tienen algo de dignidad, no parece tener dignidad, ¿no? Y entonces, lo que yo siento allí, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, a partir de esta experiencia de Moltedo y de Cook, es que esto continuó, ¿no?, quedó, o sea, sucedió para quedarse, y hasta hoy día yo no he visto el abandono, ¿no? Por supuesto que podemos hablar de matices, todo lo que uno quiera, ¿no?, pero en mi experiencia personal, continuó el naufragio, o sea, estamos en la playa y abandonada, en mi experiencia personal, ¿no? Y con un problema, ¿no es cierto?, ni siquiera hoy día existen esos lugares de refugio, ¿no? Ya no está lo que en un momento tuvimos, ¿no? Entonces, mucho más intemperie que ayer, es parte, ¿no es cierto?, de esa dimensión, ¿no? En otro contexto no están las ONG, por ejemplo. No está claro, por ejemplo, eso. Claro, exactamente. O los institutos culturales que dedicamos, el Instituto Chileno Norteamericano, el Paraíso, el Goethe, el Viña, eran realmente lugares donde sucedían cosas, ¿no? Claro. Sí, por favor.
Y mira, a raíz de lo que comenta y a raíz de que hablamos de historia, yo quiero también mencionar un tema antes de la dictadura, durante el gobierno popular, y la mayoría de aquí tenemos a lo mejor un poco más de 50. Sí. Debemos recordarnos de la editorial Quimantú, Claro. que fue esa fuente que recogió variedad de autores y variedad de literatura que publicaba mes a mes, semana a semana o día a día. Y qué valioso era, porque esos libros estaban prácticamente en toda la ciudad y a un precio accesible. Yo recuerdo, siendo niño, de gozar con los diferentes autores, con los diferentes ejemplares que salían cada vez, bajo diferentes líneas, ¿se fijan ustedes? Y que permitía esa masividad de lectura. Así es. Después de la dictadura, volvió la democracia y esperamos de alguna forma que existiese esa fuente que reúna a la literatura, que reúna a los autores, a ustedes, de tal manera que tengamos nosotros la accesibilidad, que el pueblo pueda también tener la accesibilidad a poder disfrutar del arte de ustedes. Y eso probablemente es algo que falta, es una deuda pendiente, porque se sabe de los denodados esfuerzos que hacen estas pequeñas editoriales, que les cuesta, ¿verdad?, poder salir a la luz, les cuesta poder dar a conocer su arte, cuesta acceder, hay un tema de precios de por medio también. Entonces, a mi juicio, si hablamos de la historia, yo echo de menos esa parte de mi historia, que yo viví con la famosa editorial Quimantú, que estaba aquí al frente, Correcto. Santa María, ¿cierto? Sí. Edificio emblemático. Hoy día la echo de menos. Sin embargo, lo veo con muchos libros ahí en su bolsa. No son de... Fíjate que mínimo, cuesta mucho hoy día comunicar a los estudiantes actuales que tienen una muy baja lectura en el campo de la humanidad. Estoy hablando de lo más fuerte de uno de nosotros, los que entran dentro de la humanidad, la lectura como experiencia, no la lectura como un soporte de conocer algo, ¿no es cierto? No, como experiencia en sí misma, ¿no? Es un tema gravísimo hoy día, ¿no es cierto?, en los primeros años universitarios, segundo y tercero, que no está la lectura como una experiencia. Por supuesto que siempre hay excepciones, aparece, ¿no es cierto?, un grupo de 80 alumnos, 2 o 1, ¿no? Pero verdaderamente son contados, que cada vez que uno le muestra un libro así para lectura, dicen, hay que leerlo completo, ¿no? Entonces, ellos suponen que es un capítulo fotocopiado, no sé, que los autores se leen completo, ¿no? La obra es una, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, a propósito de eso, efectivamente la Quimantú generó una pequeña biblioteca en la familia modesta, y eso yo lo vi yo pertenecía a una familia bastante modesta, ¿no es cierto? Pero era parte del cuento, los libros ya vinculados a la descripción de los oficios, como uno de los que yo guardé como joya, la poesía combatiente, ¿no?, donde venía Mayakovsky en la primera parte, ¿no? Y luego, claro, estaba Rojo y Negro, de Stendhal, en fin, es decir, desde lo clásico era muy variado. Yo no sé cuántos títulos se editaron en Quimantú, sé que eran tiradas de más de 1 millón, ¿no? Pero no sé cuántos títulos habrá sido ese listado, no sé dónde está ese listado completo, o sea, cuántos tenía uno y cuánto era el listado total, ¿no? Pero efectivamente fue un gran apoyo para la lectura de la pequeña biblioteca familiar, aparte de la enciclopedia Barça. No, yo diría que fue una gran enciclopedia familiar, porque hay que pensar que deben haberse publicado bastante más de 100 títulos de literatura para adultos, digamos, universal, antigua, que no paraba derecho. Se publicaron cuentos para niños maravillosos, con ilustraciones preciosas, los mini libros, que son hasta ahora una joya. Entonces, los mini libros solamente son 54 títulos. Los mini libros Sí. Claro. 54. Y yo logré juntar la entera hasta hace muy poco. Son Material, Y además, a propósito de lo que dice de la poca lectura de los estudiantes que preguntan, tenemos que leer 5 páginas y eso es mucho. Yo creo que también nuestra realidad ahora es pavorosa, o sea, hay que pensar que el 52% de las casas en Chile, de los hogares, tienen menos de 20 libros. El 25% no tiene nada. Y el otro uno podría sospechar que tienen un poco más y que leen algo, pero además hay que pensar que esos 20 libros en general
son los textos escolares, Sí. que les regala el Estado a los niños del colegio. O sea, podríamos decir que no hay literatura prácticamente, ¿no? Aunque el texto escolar, el lenguaje por lo menos puede traer literatura. Y yo quería agregar algo a propósito de lo que planteas tú, que estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que esta palabra la ruina es muy descriptiva, y creo que también hay una gran novela de José Donoso, que no hay tanto estudio sobre esa novela, que es La Desesperanza, que la escribe cuando vuelve a Chile. Y yo creo que ese es el estado de ánimo que también nos quedó en general. O sea, una desesperanza, una falta de confianza en muchas cosas, una ausencia de solidaridad. Yo creo que en ese periodo había una gran solidaridad entre todos los que compartían la desventura, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, había espacios en la calle, en las casas, que servían como un gran soporte, yo creo, emocional, intelectual. Había figuras en Valparaíso, había una vida cultural bastante rica, estaban los grupos de teatro que eran notables, o sea, los grupos emblemáticos hasta ahora. Y quería agregar también algo que decía Ramón, en el sentido de que habían tenido buen ojo con Diego. Yo creo que sí, yo creo que eso es lo notable de esas dos antologías. El cuento, que es una lectura donde se reúnen a leer, digamos, un poco distinta en ese sentido, pero con el requisito de que fueran cosas escritas en esos 10 años. Y la otra, porque efectivamente en ambas antologías la mayoría de los escritores sigue escribiendo. Y yo creo que eso es una hazaña, porque no, hay muchas antologías que son los clásicos, los consagrados, que se murieron hace 20, 30, 50 años. Pero en estas dos antologías, que tienen más de 30 años, la mayoría de esos escritores, algunos se han muerto también, siguen escribiendo. Yo creo que eso es lo notable. Han seguido escribiendo durante todos estos años mucho y muy bien también. Sí, yo quería complementar y profundizar más en la parte de la reflexión que hacía Ítalo respecto de lo que estamos viviendo ahora. Hay que entender que el proceso, o sea, lo que estamos viviendo ahora obedece a un proceso que no es casual. Es decir, el hecho que lo que tengamos nosotros ahora sea una pobreza social, no estoy hablando de pobreza económica. La pobreza económica es una consecuencia de la pobreza social. La pobreza social es una cuestión mucho más profunda, que obedece a que todas las estructuras que sustentan una sociedad son destruidas, son demolidas, ¿no verdad? Y ni siquiera se puede reconstruir sobre eso, porque... Irreparable. Claro, es irreparable porque además lo que hay es una destrucción de las conciencias. La sociedad se desarrolla en la comunión de conciencia, es decir, cuando las ideas, los pensamientos, la creatividad son aportes individuales que hacen un todo que se transforma en una sociedad, ¿no es cierto? Y nuestra sociedad fue destruida en ese sentido, de tal manera que lo público, es decir, en donde el espacio, el territorio en donde se congregan las conciencias, se desarrollan las conciencias, que se desarrollan sobre la base de la confianza, ¿no? Nótese que el principal ingrediente de esta receta, eso público pasa a ser prohibido, ¿no? Entonces, por eso surge espontáneamente lo privado no como una cuestión de posesión, lo privado como un refugio de desarrollo, de conversación, pero esa conversación era clandestina, porque se instala en el país la idea de que todo eso que tú estás haciendo está mal. Está tan mal que si te descubren te puede llevar a la muerte. O sea, imagínense lo que significa para el desarrollo de una sociedad el sentir todos los días eso, que lo que yo estoy haciendo, ahora alguien surge con un poder enorme, que es basado en las armas, ¿no? Que dice que lo que yo estoy haciendo está mal, y está tan mal que me puede llevar a la muerte si me descubre. Entonces, imagínate, empezar a desarrollar, ¿no es cierto?, sociedad de esa manera es prácticamente imposible. Entonces, lo que surge naturalmente, luego de un periodo de 17 años de eso, que no, como todos estamos de acuerdo en que eso no ha terminado, surge esta sociedad en donde lo que predomina es el individualismo, y el individualismo no construye nada porque es una caja cerrada en donde solamente estás dándote vuelta en tus propias ideas, no tienes ninguna posibilidad de debatirlas, de compartirlas, de enriquecerlas con la opinión del otro, y por lo tanto se transforma, ¿no es cierto?, todos nos vamos a terminar transformando en cazadores de Pokémon, con un teléfono celular como robot, buscando a lo mejor la comida, buscando a otras personas, porque para allá vamos. O sea, antes yo me acuerdo
que en las micros, en el metro, bueno, sí existía el metro ya, lo que más había era gente leyendo. Ahora lo que más hay gente mirando una pantalla que uno dice, yo siempre miro a ver si están leyendo un libro online porque al menos lo salvaría, pero ni siquiera. Ya leer un libro online es una cosa media rara que yo como lector no lo puedo tolerar, me causa enfermedad eso, pero por último lo salvaría, pero ni siquiera están haciendo eso, están haciendo tal vez una pseudo comunicación, porque comunicarse por un aparato no es una comunicación tan real, funciona, sirve para coordinarse, permite organizar cosas más rápido, genera velocidad, soluciona algunas cosas, pero es una simple herramienta, no es el fondo del tema. Entonces, ahora mi reflexión apunta a qué sucede en el escenario de la inspiración, en este momento en que los escritores están dispuestos a seguir una línea de desarrollo, de creación absolutamente libre, y de la noche a la mañana ya cualquier elemento de inspiración que pudiesen tener es truncado por una realidad que es mucho más potente y termina absorbiendo la inspiración, y todos terminan escribiendo sobre lo que está sucediendo en el entorno, que es una carga absolutamente densa, ¿no? Empiezan a escribir sobre la muerte, sobre la soledad, la desesperanza y todas las palabras que hemos dicho acá. ¿Qué sucede en ese proceso creativo tan brusco? Si todavía persisten estos otros elementos, aquel que quería escribir algo inspirado en el amor o algo inspirado en la aventura, termina dejándolo de lado para poder abordar esta realidad, porque se genera esta necesidad imperiosa de tener que relatar de alguna manera esto que estoy viviendo o que está viviendo mi vecino. ¿Qué pasa en ese momento del proceso de inspiración que se rompe? Les pregunto a los escritores y también a los historiadores, porque debe ser fuerte eso, ¿no? Claro. Sí. Los más escritores. No lo sé, ¿no? No, yo creo que sí, hay condicionantes del medio, de la sociedad, del momento que a uno le pueden impulsar a escribir sobre determinadas cosas, pero en definitiva también hay un interés interior, no sé, personal, que a un escritor lo lleva a tratar los temas que él quiera a concha marea, ¿no? En el sentido, yo por lo menos no siento como las presiones del medio, digamos, del momento, ¿no? Y uno desarrolla su trabajo, su obra en función de las cosas que uno quiere decir, de la manera que quiere decirla, y no condicionado por lo que esté de moda, por lo que se venda o por las ideas que el sistema promueva, ¿no? Por lo menos lo veo así, ¿no? Quizás esa sea la garantía, no lo manejo muy bien, pero de las pequeñas editoriales, ¿no? Que tienen mucha más variedad, búsqueda. Estoy pensando en una que ahora estamos pensando los libros de contexto, ¿no? Yo por lo menos sostengo que hoy en día, a propósito de narrativa, es más fácil publicar. Yo creo que lo más importante, lo más llamativo, lo más nuevo también, que está pasando en la literatura chilena en términos de narrativa, se está dando en estas editoriales independientes. Claro. De pronto son libros que se publican 100, 200, 800 ejemplares, Sí. pero hay una no sé, llamémoslo sangre nueva, muy interesante, y de hecho hay muchos autores que después son captados por las grandes editoriales, ¿no? Claro. Acá una niña que se llama Paulina Flores, que es muy buena cuentista, que publicaba en Weathers, se la acaba de levantar Planeta, ¿no? Y le va a publicar todos los libros que tiene porque es muy buena. Y ya estaba pensando en una última cosa a propósito del cuento y a propósito de ediciones independientes. Anteayer hablaba ahí la primavera del libro con algunos editores y me decían lo difícil que es, por ejemplo, venderle libros de cuentos a las autoridades de gobierno que compran para el bibliometro o para la biblioteca. El cuento no se lee, dicen. Qué difícil es poner los libros de cuentos en la librería, ¿no? Porque el libro no se vende otra vez.
Y yo ahora pensaba que algo que tal vez no se ha escrito, no sé, pero la importancia que tenía de pronto el cuento, bueno, la poesía ni qué decir durante la dictadura. Yo me acuerdo que había lugares, a propósito de lo que tú decías, que se juntaban cientos de personas a escuchar cuentistas, ¿no? Y de repente eran latones de 10, 12 cuentistas y la gente estaba ahí a pie firme, ¿no? Me acuerdo en el Instituto Chileno Francés, en unos bares que habían por ahí cerca de escritores, y eran jornadas fantásticas, ¿no? Y la gente interesada, y yo no sé si era, bueno, era otra época, pero también había, creo yo, como gente hecha con otra materia, ¿no? Sí. Y eso era interesante. Y el cuento, en esos espacios como que unificaba, no sé, generaba debate, unía, ¿no? Sí, y era interesante. Y ahora yo creo que eso sería impensado, ¿no? Sí, dentro de eso, y lo que aparece también en esta edición con Diego y tú, ¿no es cierto, Ramón? Lo que significaba, ¿no es cierto?, en lo que uno llamaría, ¿cómo? A ver, espérate, en esta incorporación, ¿no es cierto?, de lo que estableceríamos la historicidad personal de uno, esas generaciones que tuvieron un pie en los 60, 70, por lo tanto que conocieron un país diferente, hasta o la adolescencia, ¿no es cierto?, o fines de la adolescencia, comienzo de la adolescencia, haber vivido el periodo, ¿no es cierto?, de la dictadura y luego vivir el tiempo actual, que esa generación es la que aparece, ¿no es cierto?, herida, ¿no? Los chicos actuales no adivinan lo que significa el tormento de haber tenido una infancia modesta pero feliz, uno diría, ¿no es cierto? Por supuesto que empieza la nostalgia, todo eso, ¿no es cierto?, tiene una deformación, una unidad del pasado, como uno quiera llamarlo, pero tan equivocado no está, ¿no? Entonces, esa generación que hoy día puede estar efectivamente sobre los 50, 60, ¿no es cierto?, y de ahí para arriba, por supuesto, se le hace insoportable a veces el mundo actual, ¿no es cierto? Porque somos conscientes de que el mundo era distinto. Pero el problema aumenta cuando uno dice, sin embargo, el retorno de eso, la palabra nostalgia dice, ¿no es cierto?, el dolor al no regreso. Es imposible regresar a ese mundo. Entonces, eso es lo que cruza, quizás, es uno de los elementos decisivos de la pérdida de un mundo, ¿no es cierto?, y esa pérdida irreparable, ¿no? Pero a medida que pasa ese tiempo, esa generación va a dejar de estar, va a dejar de ser, ¿no? En un momento uno diría ya, se agota el tormento de esos tipos desadaptados, ¿no es cierto?, tristes, inconformistas, que constantemente están luchando contra lo que está adelante. Pero, claro, ¿cómo nos mirará la generación actual? ¿No es cierto? Lucha contra quién este tipo, ¿cierto? Si el mundo ya cambió ya, o sea, ubícate, ¿no es cierto? Yo creo que no podrían invitar esas cosas. No lo dicen mis alumnos porque tienen quizás el problema de la evaluación, sino que pero efectivamente el problema de estar en los dos umbrales, un pie allá, ¿no?, el otro acá y aquí no resulta, es duro. Y eso en la literatura evidentemente está la marca, o sea, inevitable ahí, ¿no es cierto?, esa señal que quedará como marca generacional posiblemente en el futuro. Pero yo creo que además hay un hecho que es altamente lamentable, que es la falta de librerías en el país. Hay que pensar que en Chile creo que hay poco más de librerías. Sí. Constitución, nuestro pueblo, para varios de acá, y cuando yo era chica tenía 3 o 4 librerías y ahora no tiene ninguna. Y es un pueblo que tiene, no sé, 50.000 personas. Entonces, eso también hace algo, porque aquí en Santiago las librerías son pocas, son muy poco surtidas, entonces como el huevo a la gallina, o sea, si tú entras a una librería y no ves nada de cuento hasta que empiezas a escarbar muy profundamente la librería, claro, no te va a interesar porque eso es como el mercadeo del supermercado, o sea, uno va a los aliños, los mire, se interesa y ve cuánta tontera existe, pero en una librería es poca la posibilidad de hacer eso, y sobre todo porque si uno no lo ve, no se puede interesar tampoco, a menos que vayas absolutamente lateado, que no es el chiste, encuentro yo, de ir a una librería. Ir a una librería es el placer de encontrar lo que uno no pensaba que iba a encontrar, y eso significa que busques, no más que hurgues en lo que hay.
Por ejemplo, la Ivens cerró en Valparaíso. La Altazor que le he hablado hoy día, la Altazor es pequeñita, tiene el sello editorial, lo que no quiere, pero ya se achicó y la idea Y como la lo quiera. de día porque había que anotarle.